El rey de Egipto reunió fuerzas numerosas como las arenas que hay a orillas del mar y muchas naves. Intentaba hacerse con astucia con el reino de Alejandro y unirlo al suyo. Salió pues para Siria en son de paz, y la gente de las ciudades le abría las puertas y salía a su encuentro, ya que tenían orden del rey Alejandro de salir a recibirle por ser suegro suyo. Pero una vez que entraba en las ciudades, Ptolomeo ponía tropas de guarnición en cada una de ellas. Cuando llegó cerca de Azoto, le mostraron el templo de Dagón incendiado, la ciudad y sus aldeas destruidas, los cadáveres por el suelo y los restos calcinados de los abrasados en la guerra, pues habían hecho montones de ellos por el recorrido del rey. Le contaron lo que Jonatán había hecho para que el rey le censurara, pero el rey guardó silencio. Jonatán fue al encuentro del rey a Jope con Fasto. Se saludaron y pasaron allí aquella noche. Acompañó Jonatán al rey hasta el río llamado Eleuteros y regresó a Jerusalén. Por su parte, el rey Ptolomeo se hizo dueño de las ciudades de la costa hasta Seleucida marítima y meditaba planes malvados contra Alejandro. Envió embajadores al rey Demetrio diciéndole: «Ven y concertemos entre nosotros una alianza. Te daré mi hija, la que tiene Alejandro, y reinarás en el reino de tu padre. Estoy arrepentido de haberle dado mi hija, pues ha intentado asesinarme». Le hacía estos cargos porque codiciaba su reino. Quitándole pues su hija, se la dio a Demetrio, rompió con Alejandro y quedó manifiesta la enemistad entre ambos. Ptolomeo entró en Antioquía y se ciñó la diadema de Asia, con lo que rodeó su frente de 2 diademas, la de Egipto y la de Asia. En ese tiempo se encontraba el rey Alejandro en Cilicia por haberse sublevado la gente de aquella región. Al saber lo que ocurría, vino a luchar contra él. Ptolomeo salió con fuerzas poderosas, fue a su encuentro y les derrotó. Alejandro huyó a Arabia buscando un refugio allí y el rey Ptolomeo quedó triunfador. El árabe Sabdiel cortó la cabeza a Alejandro y se la envió a Ptolomeo. Pero 3 días después murió Ptolomeo y los que estaban en sus plazas fuertes perecieron a manos de los que las habitaban. Demetrio comenzó a reinar el año 167. Del libro primero de los Macabeos, capítulo 11, versículos del 1 al 19. Como siempre, contextualicemos la fecha, hermanos, para que no perdamos el hilo cronológico que nos va trayendo la palabra de Dios a lo largo de todo el tiempo veterotestamentario. Cuando el texto termina diciéndonos que Demetrio, una vez aliado con Ptolomeo, se hace al trono por la muerte de Alejandro, rey de Siria, y al mismo tiempo de Ptolomeo, rey de Egipto, se refiere una vez más al año 143 a.C. Significa que estamos a menos de siglo y medio de que aparezca en la escena nuestro Señor. Cerremos este paréntesis de contextualización cronológica y vamos a la reflexión del día de hoy. ¿Hasta dónde nos lleva a nosotros la avaricia? ¿Cuáles son las consecuencias de permitirle a nuestro corazón que se embriague en los deseos de tener y acaparar y acumular? Hoy el fragmento de la palabra de Dios nos narra cómo Ptolomeo traicionó a su propio yerno porque codiciaba las tierras y el reino gobernados por él. Cómo en su avaricia Ptolomeo termina ofreciéndole por esposa a Cleopatra, a Demetrio, siendo ya Cleopatra esposa de Alejandro. Hasta donde la avaricia nos hace olvidar el valor del ser humano y lo convierte en manos nuestras en un objeto, en una cosa. En el caso de Cleopatra, que Ptolomeo ofrecía a diestra y siniestra según le convenía. Hasta donde la codicia nos lleva a nosotros también a traicionar, a mentir, a engañar, como hacía Ptolomeo con cada una de las ciudades que a su paso le abrían las puertas. Nos dice el texto que una vez llegaba a esas ciudades, se apoderaba de ellas.
Palabras más, palabras menos, podemos ver cómo la codicia desdibuja y corrompe el corazón y es insaciable. Charles Spurgeon, un célebre predicador reformado inglés del siglo XIX, decía que el amor por las riquezas, la avaricia de dinero, es como el agua del mar, que entre más se bebe, más sed da. Hermanos, hoy simplemente los invito a que elevemos una plegaria al cielo pidiéndole a Dios que guarde nuestro corazón de toda avaricia, de toda codicia, de todo deseo desmedido por tener y acaparar. Hoy pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de librar nuestro corazón de esta carcoma, de este óxido que crece dentro, y es el apego desmedido y el deseo desmedido por acumular o bienes materiales, o reconocimientos, o fama, o títulos por el simple deseo de sentirnos más que los demás, de creernos a nosotros mismos grandes, inmensos, poderosos. Hoy pidámosle a Dios que nos ilumine y nos conceda la gracia de tener un corazón desprendido. Dios mío, alguien dirá que es que tengo una pelea casada con la predicación del Evangelio de la Prosperidad, pero es que me parece tan terrible, como si nuestro Señor nos invitaba al desprendimiento, como si el apóstol Pablo llegó a decir incluso textualmente: conténtense con lo que tienen. Aún así, en nombre del cristianismo hoy hay iglesias, mega iglesias, en donde le enseñan y adoctrinan a sus fieles a pedir más, a aspirar más, a buscar el acaparar riquezas materiales, intelectuales o sociales, bajo la excusa de ser hijos de Dios. Y uno los escucha convencidos de que lo que Dios quiere es que pidan y acumulen, y que Dios me dé, y que tú me quieres dar, Señor, y que yo me lo merezco, y que cuando no está en eso la vida del hombre, sino en acoger a Cristo, punto. Lo demás vendrá por añadidura si Dios lo quiere dar, y si no lo quiere dar, con tal de tenerlo a Él tenemos todo. Dios mío, que el Señor de verdad nos conceda a todos la gracia de vivir como Él vivió, sin tener dónde recostar la cabeza, sino confiado tranquilamente en que Dios dará, punto. Que Dios nos conceda esa gracia. Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado por sobre todos nosotros. Amén.